Si ya estás grabando, avísame. Ahí está, profe. Ahí está. Perfecto. ¿Qué se planteó? Se planteaba básicamente lo siguiente, y que son los datos importantes a tener en cuenta. Siempre sí o sí tengo que tener como referencia el tamaño del tornillo que voy a usar. O sea, no es un dato menor. O sea que yo tengo que saber en este caso, o sé en este caso, que era un métrica 12 paso 1.75 me parece. Después me corrigen si hay algún error o lo corrigen después cuando lo van escuchando. Pero supongamos que era eso. Me enseñó dónde lo tengo. Ahí está. El par exterior era de 10 kilogramos, ¿está bien? Por eso lo habíamos llevado a kilogramilímetros, acuérdense, porque nosotros siempre obtenemos valores o damos valores en milímetros, entonces para que en la ecuación no haya una incongruencia y el resultado sea coherente, tengo que llevar todo a kilogramilímetros. Había una ecuación, una de las más sencillas, que hablaba justamente, era ese famoso triángulo, ¿y qué hacía referencia? Hacía referencia al paso y al perímetro de una vuelta completa, que era el desarrollo, era ese triangulito que salía del desarrollo de un filete, y habíamos hablado bastante, planteando que si yo reducía el paso, justamente se reducía la altura de ese triángulo rectángulo, y hacía que esa cuña tuviese menor ángulo, y una cuña de menor ángulo, todos le había quedado claro el concepto, se clavaba más, y si se clavaba más, se hacía más irreversible. O sea que nuestro tornillo se aflojaba menos, porque quedaba más ajustado, y se ajustaba más. O sea, igual par de apriete lograba una fuerza de cierre mayor. Ese era un concepto que creo que lo habían materializado bastante bien. Después yo dije, y ahora me voy al último, al final, después volvemos no al medio. Después yo dije que el problema en qué constaba, o de qué consistía. En que yo tenía una placa, y que esa placa, que era un paragolpe de un auto, yo quería fijar un enganche mediante 2 tornillos. O sea, yo le voy a poner 2 tornillos, y voy a hacer que esto, cuando yo lo tire, no se resbale mi celular respecto de esta hoja. O sea, esta placa, respecto a esta placa, tienen que estar perfectamente fijas. Cuando estas placas no están lo suficientemente apretadas, concepto fundamental de tornillo, el tornillo trabaja el corte, por ende resiste el 50%. Cuando yo el par que le estoy generando garantizo que mi FI va a ser la adecuada, vamos a decir en esos términos, esto no va a resbalar. Entonces el problema lo que plantea es eso. Es dice, che, si yo tengo ese par y tengo ese tornillo con esas características geométricas, ¿cuál es la máxima fuerza que yo voy a poder traccionar esto para que los tornillos no trabajen el corte? ¿Ven que es bueno realmente el planteo? Es bueno cuando uno ya empieza a entender del tema. ¿Por qué? Porque empezamos a entender que hay variables geométricas, o sea, de la geometría del tornillo, porque ya nos dimos cuenta que el paso es una variable que influye, no es un dato menor, que el diámetro influye, entonces esas son las variables con las que ustedes empiezan a jugar dentro de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque tienen el diámetro medio, porque tienen el paso, porque tienen el radio en el mu de la cabeza, y ese radio, acuérdense que variaba justamente en función de la entrecara. Entonces, si yo tenía un tornillo más grande, va a tener una entrecara más grande. El RI y el RE, los dos radios se modifican, uno en función del diámetro del tornillo y el otro en función de la entrecara de ese hexágono. Y finalmente, y era lo más complejo, está esa famosa ecuación, que yo la tiré medio colgada de los pelos y ahora creo que ya quedó bastante clara a los que me prestaron atención, de que claramente esa fuerza o ese desarrollo, en algún momento acá en esta placa estaba medio como cruzada, y de repente dije, no, no te quiero cruzada, te quiero acá en la cabeza del tornillo para saber realmente cuánta fuerza haces hacia abajo. Y esa es la normal. ¿Por qué? Porque está normal perpendicular a la superficie esta. ¿Está bien? Por eso se llama fuerza normal. Y la fuerza de rozamiento, ¿qué es lo que es? Que es la pregunta final que se hace. Es 2 veces, ¿por qué 2 veces? Porque tengo 2 tornillos. Es 2 veces el mu por la normal. ¿Está bien? Como tengo el mu de la placa y tengo la normal, puedo obtener el valor de la fuerza de rozamiento, que para nosotros no es fuerza de rozamiento, sino el valor de fuerza máximo que soportaba esa junta atornillada. Y que les daba como resultado
un 2000 y algo me parece, 2400, no, 1752 kilos. ¿Está bien? O sea, ese es el resultado final que tenían que obtener. ¿Quedó claro? ¿Alguien que diga cómo quedó? De todas formas, grabado, así que con el apunte en la mano, los que estuvieron las dos clases por lo menos, creo que les debiera haber quedado claro. ¿Alguno que me conteste? Sí, profe, Sí, profe. quedó claro. Bien. La fuerza máxima es 2 veces el valor de... Ahí me perdí. Es el final de la ecuación en realidad. ¿Qué es lo que está pasando? De la fuerza de rozamiento, o sea, conceptualmente es la FR lo que vos vas a calcular. Pero ¿qué Bien. sucede? Como vos todo el cálculo lo haces en función de un solo tornillo, y yo cuando planteo el problema digo, che, tenemos 2 tornillos, guarda, es el único ajuste que hay que hacer. Como diciendo, che, Bien. pero pará, acá esto va en función de la cantidad de bulones que yo ponga. Si yo le pongo Ah, 4 tornillos, cambia radicalmente. O sea, eso es lo bueno también de esto, que uno hace el ensayo o el cálculo en función de un solo bulón, y si te quedaste corto, lo que tenés que hacer después es ir empezando a meter bulones. Empezar a hacer el agregado. Claro, ahí te das cuenta lo bueno que tiene este tipo de materia, este tipo de cálculos. Mientras vos no le vayas a escapar a dónde puede empezar a haber algunos problemas. En la cercanía de los tornillos, un ejemplo donde la sección resistente la reduzca. Entonces ahí aparece el concepto ese de sección resistente que lo hemos hablado varias veces. Son precauciones que hay que tener. El otro día me pasó un ejemplo en una, bueno, ya lo van a ver en vivo y en directo cuando estemos en la facu uno de estos días que nos vamos a juntar en el laboratorio. Pero en la máquina de tracción yo estaba traccionando un hierro de construcción y le digo, esto está bajo norma, es un hierro de 25 milímetros, le digo, de la marca Sindar. Entonces a Sindar sobre relieve, ¿por qué no bajo relieve? Para no sacar sección resistente. Entonces te lo pone por encima. Entonces sobre relieve le escribe a Sindar y le pone 420-25. Entonces te dice la tensión de fluencia en Newton, no está en kilo, está en Newton sobre el milímetro cuadrado, y te dice el diámetro. ¿Qué pasa? Justo en el ensayo que íbamos a hacer nosotros le han hecho un manguito para calcular dos tornillos, dos roscas, digamos, de ese hierro. Entonces esa fue la pregunta que hice, una pregunta muy sencilla. Yo dije, ¿cuál debe ser la sección resistente del manguito, o cuál es la sección del manguito, si tenemos este tornillo? ¿Está bien? No sé si se entiende. A ver, tengo habilitada la pantalla, ¿no? Sí. Básicamente mi pregunta fue, a ver si ustedes la contestan. Yo creo que acabo de decir, traduciendo al español, que tengo un hierro del 25, así, tengo otro hierro del 25 acá, tengo dos hierros para unir, pero a cada uno de estos dos hierros les hice una rosca interior, exterior, perdón. Como interior iba a ser la raya, yo ya tenía mal la palabra. Entonces está roscado ahí, y está roscado, bueno, créanme que es así. Y está roscado acá, ¿está bien? No sé si ya les conté algo de esto. Dígame, pues estoy como loco, como lo cuento tantas veces, hablo con tanta gente. Por ahí me ¿Usted dicen, quería no. hacer una unión, profe? Claro, entonces después hay que hacer un manguito de unión, que es este que está acá, el manguito, y el mango. Claro. Y ahí está la pregunta. ¿Cómo es la sección? Si alguien no lo entiende el dibujo, dígame y lo explico. Es como una cupla. Yo tiene no lo roca. entendí, profe. Claro, el acople. Sí. No sé quién es el que habló, el que me dijo que no lo entendió. Nelson. Si habláis y ponés pantalla, seguramente me va a aparecer la cara. No sé quién, ¿dónde estás? Habla de vuelta. Nelson, ahí está, Nelson Garreta, algo así. Ahí te vi. Ahí te vi que se apareció abajo, se iluminó. Yo. Bien, bien, bien. Vos no lo entendiste, me dijiste. Va de Sí, vuelta, no lo si no lo entendiste. Bien. Esto es un hierro de construcción. ¿Está bien? De 25 milímetros. Este es otro hierro de construcción de 25 milímetros.
Arranco más de cero para que se entienda conceptualmente para qué se usa esto. Las casas, cuando hace una construcción, vos dejás los pelos. Y se deja los pelos, por eso digo, creo que ya se los expliqué. Se dejan los pelos con una cierta longitud. ¿Está bien? Esa longitud hay una proporción. No puedes dejar un pelo de 20 centímetros en un hierro del 12. Porque pues te quedas corto y cuando querés vincular uno al lado del otro no puedes seguir construyendo para arriba porque no estás bajo norma. Entonces tenés que dejar por lo menos unos 50 centímetros de pelo. ¿Qué sucede? Cuando vos estás trabajando en un hierro del 25 de diámetro, el pelo que tenés que dejar es de 1,5 metros. Entonces es un pelo interesante. En un edificio, un hierro de 1,5 metros para arriba, es un hierro que jode, es un hierro que justamente tiene la mitad de la longitud de un piso. O sea que si pones 2 hierros, ya estás haciendo un piso más, para darte una idea de qué estamos hablando. Estamos hablando de 3 metros. Entonces esta gente que se dio cuenta que podía dejar 150 milímetros de pelo, lo roscaba, ponía un manguito que sería como una tuerca, para que se entienda, una tuerca larga, una tuerca roscada completa, cilíndrica, y volvía a enroscar el pedazo de hierro. Entonces los pelos que deja en el edificio para construir dentro de 3 años de vuelta los pisos que te faltan, deja nada más que 150 milímetros. Ahí creo que te quedó más claro el concepto. ¿Cuál es la pregunta que yo hice? ¿Cuál es la sección resistente de esto, de esta piecita, de este manguito? Entonces hay que entender la fabricación de ese manguito. ¿Cómo lo hago? Ya ustedes se darán cuenta cómo lo hago. Agarro un pedazo de material, le hago un agujero y le hago una rosca de qué diámetro. Y ahí alguno me tendría que dar una primera respuesta. ¿De qué da? De 25. ¿De cuánto? De 25. Bien. Hemos de 25, no se puede hacer. Entonces ahí ya está el primer error. Porque el hierro 25 no me da para hacerlo, porque cuando yo lo pelo, porque estos hierros son nervados, no se olviden que tienen todos nervios, ya después buscamos alguna imagen y se las paso por WhatsApp si no. Entonces yo al mecanizarlo para volar todos los nervios, me voy abajo de 25. Entonces termino cayendo en un diámetro 20. Cuando hago en un diámetro 20, ahí viene la segunda pregunta capciosa, ¿cuál es la sección resistente de un métrica 20? Paso 2,5 si quieren. Ahí está, ya le pusimos paso también. ¿Alguno que me conteste? ¿Quedó clara esa pregunta o tampoco se entendió? Sí, hay que calcular el diámetro medio. No, el diámetro del núcleo de cálculo. Eso, la tensión de fluencia o de ruptura depende del núcleo, del Claro, entonces yo tengo, si sin, acá tengo 20, sin el filete. Claro, y ahí tengo 20, y este sería el del núcleo. ¿Está bien? O sea que yo encima que arranqué con un hierro del 25, acá, lo tuve que mecanizar y lo bajé a 20, o sea que yo la cota que tengo acá es de 20, ahí de afuera a afuera tengo 20, pero realmente ni siquiera, bueno, no voy a poder estirar, tengo 20, sino que tengo esta de acá, que es la que les digo que tengo que calcular. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, es 20 Entonces menos tengo el paso. que la del núcleo. ¿Qué es la del núcleo? ¿Qué es? 20 menos un paso, como le dije, 2,5. 20 menos 2,5 es 17,5. 17,5 dividido 2 es 8,75. ¿Está bien, no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. 75 por 8,75, ¿cuánto es? Calculadora. ¿Por qué lo dividió por 2? 76,56. Lo voy a calcular y eso hacémoslo por 3,14. No sé quién contestó. Porque voy a calcular el área, voy a calcular la sección resistente. No sé quién fue el que preguntó. 240 milímetros cuadrados. Bien, si ustedes hicieran rayitas así y rayitas así, y después le hicieran rayitas así y así, se van a dar cuenta que en un hierro de ese diámetro interior que nombramos recién, hay 200 no sé cuántos milímetros como este. Ahí hay un milimetrito cuadrado. ¿Quedó claro el concepto? Bien, ahí tenemos la primer premisa. Ese valor que me dijeron recién, díctemelo alguno.
240,52. ¿100 o 200? 200. 240 con... 0,5. Listo. 240. Perfecto. Ahí tenemos una variable. ¿Cómo hago el manguito? No llegamos a la pregunta. Miren todo lo que hemos hecho y no hicimos nada todavía. Ahora viene lo que tenemos que calcular. Ahí tenemos el primer resultado. Ahora tengo que saber cómo hago esto. Entonces acá yo ya tengo un problema, tengo una solución, digamos. ¿Cuál es la solución? Que yo sé que acá tengo 20 milímetros. ¿Bien? Que es el diámetro exterior del tornillo. O sea que me está diciendo un secreto. Que el diámetro interior de la hembra va a ser esta medida. O sea que yo ya sé que mi manguito va a tener de aquí a aquí 20 milímetros. Pero me falta saber cuánto tiene acá afuera. ¿Entienden? Un dato ya lo tengo. Sí, va a ser lo que haga falta para poder llegar a 240 milímetros cuadrados de sección. Muy bien. O sea que yo tengo que hacer nuevamente rayitas acá adentro de esta sección anular, de tal forma que cuando yo sume todos los cuadraditos que hago acá adentro, se me generen 240 cuadraditos como este 1, 2 y 3 que me quedaron ahí. Ahí tienen 3 milímetros cuadrados. ¿Se entendió la idea? Ese es el desafío. Y esta gente ya lo hizo. Y eso es lo lindo de esta materia cuando le digo que tiene una aplicación práctica real. Entonces, si ustedes utilizan el mismo tipo de material entre el hierro y el que están usando para hacer el manguito, y hacen que la sección resistente del núcleo del tornillo, de la parte roscada macho, sea igual a la sección resistente del manguito, pueden decir esto funciona perfectamente. No meto soldadura, no meto temperatura, no gasto 1,5 metros de hierro por 200 hierro que tiene un edificio, que los tengo Solamente acumulados ahí durante 3, 4, 5 años, se me están oxidando, después no tengo buena adherencia del cemento. Miren toda la ventaja que les dije en un minuto. No tengo riesgos. ¿Saben la cantidad de gente que se muere culpa de que se clava un hierro de esto en el cuello, en la pierna, en el brazo? Ustedes en la obra que le van a ver que tiene una botella de coca enchufada así es una de las formas, dentro de todo bastante segura. Pero es una de las que se usa mucho hoy en día. Le meten una botella boca abajo y por lo menos cuando le pegas un hierro de eso, le pegas a la botella y no te lo clavas. Generalmente Segura están y mal cortados. Cuando tocas al hierro ese te cortás. Están cortados con amoladora y siempre les queda un labio. ¿Vieron la enorme cantidad de ventajas que le nombré en un ratito? Entonces, eso es saber o no saber, es lo único que cambia. Y si sé cómo lo voy a hacer, sé cómo lo voy a encarar. Sé, otra cosa que creo que ya hablábamos en alguna clase, ¿a qué tipo de esfuerzo trabajaban los tornillos? ¿A qué trabaja? a la tracción. ¿Qué? A la tracción. Muy bien, pero no puede ser que conteste fácil nada más. Me contestó 1 de 12. No, yo contesté, pero tenía el micrófono muteado. Ah, bueno, contestaron 2 de 12. Y eso lo dije en la primera clase. Le dije, lo primero que tengo que saber, tornillo, ¿a qué trabaja tracción? Digan así, corte, chao. Se acabó el examen, 1 minuto duro. En La el tracción chat había contestaba. otro que había contestado. Ah, bueno, me quedo tranquilo. O sea, contestaron 3 de 3. Bien, Pero atracción era el profe cuando estaba bien ajustado, ¿no? Corte exactamente. cuando estaba flojo. Eso me Está quedó bien, claro. pero y en construcción, no se olviden que yo también les aclaré algo. En alguna de todas las clases que han grabado ustedes, si no ando mal de memoria, ya no sé quién se lo dije, pero creo que se lo dije a ustedes, le dije que justamente el famoso hormigón armado surgía de ahí, de la armadura de hierro que tiene en su interior, que trabaja la tracción, y de la enorme resistencia mecánica que tiene el cemento a la compresión. Entonces la vinculación de los dos elementos hizo que hoy sea, o hasta hoy por lo menos, el número 1 de los materiales de construcción. El hormigón armado, fíjense que por más inventos que han hecho con todos estos sistemas modernos de construcción,
cuando hay que dar rigidez realmente mecánica, terminan cayendo en hormigón armado. Todavía no veo ningún edificio de ¿cómo se llama? De steel frame. O sea que El, alguna el explicación. diámetro máximo de esa cupla que es para conectar las dos barras tendría que ser un diámetro externo de 42 milímetros, en este caso, que es básicamente el doble. Puede ser. No lo voy a discutir porque no lo he medido. Porque básicamente lo que, para igualar, para que tenga la mayor resistencia, ignorando el tema del material, suponiendo que son el mismo, Sí, solamente tengo que igualar las áreas exactamente. y nada Si más. vos tenés, si voy a igualar las dos áreas en la ecuación, te queda pi por radio al cuadrado. Como tenés como tenés el valor de área, el tema que le tenés que sacar guarda que tenés que hacer el hueco y sacarle la parte, o sea, el macizo completo y sacarle la parte hueca, ¿eh? Sí, tengo esa fórmula. Claro, Que igual al área igual a pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. exactamente. ¿Y cuánto te da? 42. Pues me da 43. 43 con un interior de 20. Sí, Está bien. Si alguien la quiere hacer la ecuación al revés para ver si da. ¿Qué habría que hacer? Habría que hacer 42 dividido 2, que es 21, al cuadrado, más 10 al cuadrado, y a ese resultado lo multiplican por pi, y les debiera dar 240,5. O sea, el mayor restar el menor, perdón, creo que lo dije mal, creo que dije más. ¿Quedó claro, Trejo, lo que está haciendo el compañero o no? Lo veo a Trejo ahí que anda medio asustado, no está tan convencido, me parece. Ya cuando empiezan a hablar mucho, ya No, el compañero logró sacar esta de acá. Sacó el diámetro máximo. Supo. Porque él dice, él sabe que toda esta sección que está acá, sí. esta sección de acá adentro, me borro, sé que me la hacía. Hay una forma de pintar más macizo. Acá. Toda esta sección que está acá tiene que ser exactamente igual a toda esta sección que está acá. ¿Está bien? Bueno, sí. Entonces, para eso, ¿qué hay? Una ecuación que dice que el área es igual a pi por, y entre paréntesis va el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. ¿Está bien? Bien. Como esto es dato, entonces el que hace en esta ecuación dice, yo sé que esto vale 240. Tiene un dato. Pasa el pi dividiendo. El pi ya lo puede poner por acá. ¿O no? Entonces ya te queda RE menos RI al cuadrado. ¿Está bien? Ahí despejás RI al cuadrado, lo tenés como dato. O sea que es un número. O el RI, ¿cuál es el que tenemos? El RI. Este al cuadrado lo tenemos porque es 10 al cuadrado, que es 100. ¿Está bien? Como tenemos ese número, pasás para el otro miembro y te queda RI, la raíz cuadrada de ese número menos el RI, más el RI. Y ese número, ese resultado que acaba de decir él, da 42 milímetros, no sé cuánto es. ¿Quedó claro? A mí me da otra cosa, pero bueno. Me dio un radio creo que me equivoqué externo porque de usé el diámetro, 3, no sé el radio. Ah, claro, hiciste mal, lo hiciste usando los diámetros. claro, a mí me dio 13,3 el externo. No, no puede ser. Siempre tiene que ser más de 20. Claro. Nunca No, el puede ser menos de radio, 20. el radio. Ah, o sea que estamos Lo hablando de cual me da 26 milímetros. 26,5 Puede de ser. diámetro. Medio poco, Bueno, me sí, parece. Sí. sí, a mí también. Pero bueno, lo voy a repasar. Sí, Ah, mira, revisé la ecuación. te queda 3 milímetros de pared. ¿Le dio lo mismo al otro? No, no, digo que parece poco 26. Ah,
Y bueno, háganlo el cálculo al revés. Porque es lindo practicar. Por eso le dije, vamos a hacer una clase de repaso hoy donde al final iban a terminar saliendo todas estas dudas que son temas que ya lo hemos visto. Cuando Sí, vimos me da árboles y 26.5. ¿cuánto? 26.5 me da. Está bien, o sea que está bien el 3,25 que le dio a él de pared. Porque de 20 a 26 tenés 3,25 de pared. Hagan el cálculo a la criolla, como nosotros sabemos. Agarren una de 26,5, que sería de acá a acá, que es lo que acaban de obtener, y calculen cuánto da el área esa. Y hagan el área de esta de 20, que también la sabemos, y réstenle al área maciza, al área hueca, y ver si les da este número. Si les da ese resultado, que hicieron bien el cálculo. Volvamos a como lo hacíamos antes. No es que estemos desconfiando de la ecuación, pero es una forma de asegurarse que lo que hicieron, lo hicieron bien. Sí, porque me suena poca pared. Es mal, el que yo tengo en la facu tiene mucha más pared, pero la explicación, ¿cuál es? Que el que tengo yo en la facu debe ser un 10-10, porque es un material fácil de mecanizar, fácil sobre todo de perforar y de roscar. Entonces, al tener menor sigma, lo que han tenido que hacer, han tenido que sobredimensionar el diámetro exterior para poder llegar a la tensión. ¿Se entiende lo que acabo de explicar o fue demasiado complicado? Si no, lo aclaro de vuelta. Sí, Un sí, está poco de claro. O sea, lo sobredimensionan por tener un material con bajo... de menor calidad. Claro. Claro, entonces, ¿qué hace? Por eso borré hasta ahí y no quise seguir borrando. Lo que hicieron es lo siguiente. Como el material este es de inferior calidad al material lo que ya tenés que hacer es modificar algo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que modificar la ecuación en realidad. Entonces vos ya sabés que la tensión de fluencia tuya no es 420 como era en la barra de acero, sino que la fluencia de un 10-10 es de 18 kilogramos milímetro cuadrado. Imagínense cómo se cae. Llévenlo a 20 si quieren y siguen estando en un 50% del valor del otro hierro. ¿Qué hierro es el de construcción? Suele ser creo que un material, un 10-40 me parece. Me suena que Ah, es un sí, sí, pero 10-40. es al carbono, pero con mayor porcentaje. Exactamente, tiene mayor porcentaje de carbono y es laminado en caliente. Entonces el laminado en caliente eso le da también una cierta resistencia mecánica. Ajá. Y el Sí, sí. nervado es para que justamente exista adherencia entre el cemento, digamos, y el hierro. Por eso también hay diferencia cuando vos vas a comprar, o querés hacer una reja, un ejemplo, te venden el famoso hierro que te dicen que hierro es herrero. ¿Por qué le dicen así? Pues en realidad es un 10-10. Entonces un hierro tiene bajo contenido de carbono, tiene alta soldabilidad y es fácil de mecanizar. O sea, lo tenés que cortar con lo que sea, con una sierra de mano, con lo que fuera, es mucho más fácil de manipular. ¿Se entendió? ¿Están verificando? Sí, Lo veo a sí. profe Chávez ahí sacando cuenta. Sí, sí, corroboré todo y sí me da los 240 milímetros cuadrados. Y el diámetro exterior es de 26,5 y el interior de 20. Sí, parece poco, tampoco. No se supone que no tendríamos que usar el de 20, sino tendríamos que usar el 20 menos el paso que era 2.5 que nos daba 17.5. Ah, Porque claro. nosotros con el 17.5 llegamos a calcular el área que era 240. Ahora si usamos esa área y pasándolo a la fórmula del anillo, el radio inferior tendría que ser el radio de la mitad de los 17.5, ¿o me equivoco? No sé, me mareé con la pregunta porque me quedé pensando en la primera parte de la respuesta que te iba a dar.
El 20 que vos usás de interior es porque es el máximo agujero que vos vas a hacer en la hembra. Por eso usás el 20. Por eso me quedé pensando en la respuesta y después no te seguí en lo otro que seguiste hablando. Pero y sacándole el paso que dijimos que era de 2.5. Claro, pero es que acá vos no sacás paso, por eso hay que entender la tecnología, hay que entender, esto de Helfo, mío. La tecnología de fabricación hay que entender acá. ¿Cómo haces vos para fabricar este manguito? Vos no haces un agujero de 20, haces un agujero de 17,5. Pero cuando pasás el macho de 20, te saca material, ¿está bien? Y el máximo agujero que te queda, el máximo hueco que te queda, un hueco de 20. De aquí a aquí hay 20. Ahí te quedó claro, ¿no? Cuando lo roscás. Ah, sí. ¿Me entendés? Bien. O sea, vos te metés Sí, hacia sí. adentro, pero te metés máximo 20, porque es el máximo diámetro exterior del macho. De la rosca macho. Perfecto. Ahí lo La veo. realidad es 19,8. Te va a agarrar un tornillo métrica 20, lo medís con un calibre y tiene 19,8. De cabeza, de filete a filete. No tiene 20. Como si medís un 8, tampoco tiene 8, tiene 7, 8. O un 6, cualquiera. Les digo eso por si alguna vez les pasa que lo agarran con un calibre y dicen, ah, no, no es un métrica 6, me ha pasado. ¿Eh? No, sí, sí, es un métrica 6, tiene 5,8, 5,9, pero es un métrica 6. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué se los cuento? Por si alguna vez tienen que mecanizar una rosca ustedes, no cometan ese error. No lo quieran dejar en 6, no lo quieran dejar en 8, no lo quieran dejar en 10, porque después le pasan la herramienta de roscado, no con terraja eso se soluciona porque la terraja termina comiéndolo. Pero si lo haces en un torno, lo haces mecanizado por torno, ese error no lo sacás. Y siempre sigue quedando el filete alto. Y al quedar el filete alto, vos crees que la rosca no está bien hecha, y lo que está pasando es que la cabeza del filete se está apoyando en el fondo de la rosca. ¿Está bien? Y vamos a decir, che, son 2 décimas. Si esas 2 décimas hacen que el tornillo ande o no ande. ¿Quedó claro ahí? ¿Se entendió más o menos? Bien. Lo otro que vi que no quedó claro, lo voy a volver a explicar porque también es importantísimo, fue cuando yo les puse el ejemplo que les dije, esto, lo voy a dibujar así rápido ahora para no perder tanto tiempo. ¿Cómo se me ocurre dibujarlo fácil? Cuando yo les dije esto y esto puede ser un embrague, ¿se acuerdan de esa parte de la clase? No, sé que no les terminó de cerrar a la mayoría. Entonces yo les dije, si yo tenía una vinculación entre esta y esta, y tenía una vinculación acá, ¿se acuerdan más o menos el dibujito? Y lo tenía cortado, o sea, estas son las caras que se tocan. ¿Ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Pero el que me dice sí, el que me dice sí siempre, eso es lo que me preocupa. Déjeme que yo le voy a preguntar ahora a alguno, para quedarme tranquilo. Le voy a preguntar a... ¿Quién le pregunta? A Crosby le vamos a preguntar. Crosby no lo vi nunca, que es la primera clase que aparece. Juan Artica Crosby. ¿Cómo le va, profe? No, sí, las dos anteriores. Qué gusto, José Bernal. Listo, bueno. Las dos anteriores no tuve un tema de laburo y bueno, también las estoy viendo a las clases porque se me complicó. O sea que eso que acabo de dibujar no tenés ni idea de qué es lo que es. Fui entendiendo un poco parte de las cosas, las fuimos viendo en el otro profe, con Helfo, y por ahí fui entendiendo un poco también. Está bien, pero lo que estoy explicando en el dibujo que acabo de hacer ahora ni te suena. No, ese no. Bien. ¿En la clase de Chaveta estuviste? Sí, en eso sí. Estuve repasando, viendo los videos de nuevo. Me quedo tranquilo entonces. ¿Qué es lo que es esto? Rápidamente entonces. Para que no repase y le quede claro ahora. Si yo aplico un momento torsor acá, un par, ¿está bien? Y esto es una pieza toda metálica que está girando. Para que ese par salga por acá, tiene que haber entre estas dos uniones, entre estas dos caras que se están tocando, tiene que haber resbalamiento. ¿Está bien? Para que no haya resbalamiento hay dos variables que van a intervenir. Una es el coeficiente de rozamiento que hay entre las caras y la otra es la fuerza con la que se está apoyando una cara respecto de la otra. ¿Estamos ahí?
Yo cuando profe. di la expliqué de que había un rozamiento de la cabeza, les dije que era una sección anular y les dije la analogía que hay con este sistema de acoplamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo van a utilizar a esto. Entonces, esto no es un tema para minimizarlo, este es un tema para tenerlo bastante en cuenta. Profe, ¿son dos par diferentes? No, deberían ser iguales. Si están los dos girando exactamente a la misma velocidad las dos piezas, el momento torsor entrante y el momento torsor saliente deberían ser iguales. Quizá no está entendiendo el dibujo. Acá yo tengo un motor. Sí. Perdón. Acá tengo un motor eléctrico con el cual tengo una salida en ese eje que está transmitiendo este par. ¿Está bien? Y acá tengo un chimango con el que quiero subir para arriba el cereal. Bueno, yo quiero acoplar estas dos piezas, pero ¿qué quiero hacer? Si se traba en este helicoide que está acá del chimango, se cae una piedra y me obstruye la máquina, yo quiero que acá empiece a haber un resbalamiento y la máquina no se reviente entera. Ahí se entendió con una aplicación. Ahí le acabo de dar una aplicación práctica real. Ahora sí. ¿Se entiende cuál sería un caso donde se podría llegar a usar un acoplamiento de este tipo? Sí, Por profe. eso se le llama acoplamiento tipo embrague. Un acoplamiento tipo embrague, que eso también es lo que era. Bueno, ahí en la facu cuando vayamos ya tengo preparado un embrague para poderles explicar cómo es el acoplamiento, cómo pega y despega. Hay muchos videos en YouTube, también eso tendrían que empezar a buscar y a verlo ustedes. Me parece que esas se aplican también en las máquinas de coser, en las industriales, esas que tienen como el pedal abajo con el motor, y me parece que es un embrague también el que se usa. Puede ser, me suena que... Sí, no sé, en industrial me mataste. Me suena que ellos trabajan más con Sí, algo sí, de tensado de correa. sí, usan ese tipo de embrague porque empiezan con menos velocidad y cuando embragan más del todo ya agarró toda la velocidad. Sí, agarran esa. Mi mamá tenía una de esas. Sí, sí, Ah, sí. mira, no lo vi nunca Tal eso. cual. Después están las eléctricas que son a pedal, pero eso ya es otra cosa. Pero las que son, va con un embrague conectado directamente al motor. No sabía, no vi nunca una. Pero le creo. Le creo. En el laburo habíamos usado una de esas, el motor de la máquina y con el pedal para hacer bobinas. O sea, uno bobinaba con eso y con el pedal le regulaba la velocidad. Así que era media casera. Pero para bobinado de motores. No, bobino de unas bobinas que se usaban para unos desfibriladores, que eran bobinas tipo toroidales, pero no tipo toroidales, sino como enroscada nada más. Y servía para Ajá. eso. No sé quién es el que está hablando. ¿Artica? Sí, profe. Yo. Me dice Artica, me dice Crosby, me dice Artica Crosby ahí. Sí, sí, son los dos apellidos. No me vuelvas loco. ¿Quién está hablando de Artica? No Crosby, me dice, y él mismo. Claro, decime sí. Bien. Bueno, mejor, si han visto alguna aplicación, es bueno. Lo importante es también que lo tengan como conceptualmente como aplicación. Hoy justamente conversaba con un colega ahí en la facultad, antes de venir para acá, y hablábamos de eso, de la importancia que es por ahí materializar toda esta información. Él está haciendo mucho ahora de automatismo y mucho de mecatrónica, siendo que es ingeniero mecánico. Y es lo que hablamos siempre. O sea, hoy no nos podemos despegar de la electrónica a los mecánicos, ni los mecánicos de la electrónica, o sea, ni lo electrónico de la mecánica, perdón. Hoy está siendo necesario manejar las dos herramientas. Yo creo que ya les comenté algo, que estoy trabajando muy de la mano con la gente de electrónica, con el tema de la máquina de tracción, que ya si Dios quiere prontamente la van a poder ver y la van a poder ver funcionar. Y hay un poco de todo. Está la parte eléctrica en la cual estamos aprendiendo todo un montón. Hay mucho de electrónica donde estamos aprendiendo, ni les cuento. Haber modificado toda la electrónica de los años 80 a la electrónica de hoy es un salto abismal desde lo tecnológico. Y bueno, la parte mecánica e hidráulica, que hasta hoy todavía hay cosas rarísimas en la máquina, una máquina muy, muy rara,
muy rara a nivel circuito. O sea, realmente la cabeza del diseño de un equipamiento como ese, que una vez se lo minimiza y dice, es una prensa. Y cuando le mirás los actuadores, la cantidad de cosas que tiene, decís, no, no es una prensa. Realmente tiene muchísima tecnología. Tiene 5 electroválvulas, un ejemplo. Como un sistema de seguridad, el otro día por un error, para que vean cómo al mejor cazador se le escapan las liebres, probando la máquina, y dije, che, pongamos una maderita. Claro, ¿qué nos pasó? Escuchen esta porque es buena. La máquina tiene unos discos de compresión que tienen más o menos unos 250 milímetros, o un poquito más quizás, está pisando los 300. Alguno que tenga ahí una calculadora que después me desburre. Si yo tengo una madera, como que me falto yo acá y no me gusta. Todavía que no me mira nadie, que no me vea yo tampoco, ahí está. Y veo a alguien aparte, ahí está, lo veo el profe Chavo. Si yo tengo una madera del ancho de este celular, que tiene más o menos 150 milímetros, y era una madera larga, o sea que era más parecido a esto, y la pongo entre 2 platos de compresión, ¿está bien? Y yo dije, che, pero pongamos una madera y probemos a la máquina, ¿qué tal? Peguemos una apretadita, dije yo. Y después cuando me acosté a dormir acá en la casa, digo, che, la máquina llegó al límite, me hizo retorno. Lo primero que pensé. Ni se marcó la madera, no se marcó ni nada. Se marcó una décima la madera. Madera macha, una madera de un quebracho colorado. Claro, cuando me puse a pensar, si vos haces 150 por 150, alguno que me diga el número. ¿Cuánto da? 22.500. 22.500. 22.500. Con que se banque 3 kilos por milímetro cuadrado, ¿cuánto es 22.500 por 3? 67.500. ¿Entendés lo que pasaba? Casi 70 toneladas. Son las 60 toneladas que se banca la máquina de 60 toneladas. O sea que nosotros en una pruebita que creíamos que estábamos haciendo, che, peguemos una apretadita a la madera para ver si las mangueras se acomodan, si la máquina realmente está haciendo una fuerza. Llegó al Estábamos límite. llevando retornaba por sobrepresión. O sea, gracias a Dios que funcionó la válvula de sobrepresión. Si no, lo más probable es que arrancábamos toda la manguera. Eso para que vean, porque encima no les dije una cosa, que eso hay que multiplicarlo por 2, porque no se olviden que es un ensayo de compresión, no de tracción. Y cuando vos estás comprimiendo, el sigma no es el sigma, sino que es 2 veces el sigma. Y ahí está la explicación, porque una probetita así de chiquitita, de 10 milímetros de diámetro, es la que se usa cuando vamos a hacer un ensayo de compresión de un acero en los platos. Y que cuando lo haces, justo estaba hoy uno que tiene más años que yo, uno que estamos pisando los 5.5, 5.8, y contaba, cuando el ingeniero Ramírez, que ya está muerto, es el nombre de la sala de profe que tenemos hoy, tipo que hoy tendría unos 90, 100 años, hacía los ensayos de compresión en ese momento, y contó de que estaba haciendo un ensayo el día que estaba él como alumno, o sea que era un alumno que estaba en tercer año en ese momento, el profe de medición y ensayo. Dice que la probeta voló y pegó en 3 paredes antes de volver de nuevo al lado de la máquina. Que ya van a conocer las paredes cuando vayan al laboratorio. O sea, pegó en 3 paredes, hizo una carambola, pos haber, obviamente, explotado en un material frágil, en un ensayo de compresión. Y claro, porque los valores son abismales. Vos metís una probetita de 20 milímetros y el valor de fuerza que estás generando es altísimo. En un elemento justamente de altísimo riesgo, porque lo estás comprimiendo. O sea que para donde salta, vos no sabés para dónde va a saltar. En la extracción, vos tenés la fricción, tenés todo bonito, precioso. A lo sumo, cuando rompemos una de 25, hace un ruido fuerte, pero siempre termina no pasando nada, no terminas matando a nadie. El otro día, por las dudas para que nunca les vaya a querer pasar, con esos hierros de 20 que estoy hablando, a un alumno me pregunta, profe, ¿y por qué no lo prueba con presión? Le digo, yo llego a poner un hierro de 20 milímetros de diámetro por 200 de longitud a compresión, el balazo que puede llegar a pegar, porque qué fenómeno se hubiera producido ahí. No me conteste, Agustín Facio, por favor. Oh, No conteste, dice. yo me la sé. ¿Andeo?
Pandeo, muy bien, Galarreta. Ahí se hubiera producido un pandeo infernal. El tema es que cuando vos estás diciendo, che, esto está pandeando, en el mismo momento saltó la barra y te arrancó la cabeza de 25 alumnos. Porque vos imaginate que un hierro de 25, al momento que vos decís, esto está trabajando el pandeo, se zafó de los dos platos de compresión son dos platos lisos, donde no hay ningún tipo de contención de nada. O sea, claramente nadie se le ocurriría hacer un ensayo de compresión en una barra de 200 milímetros de longitud. Las barritas de compresión son barras que tienen 20 milímetros de altura. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, gente, creo que por hoy, para haber sido la clase de repaso de tornillo, me parece, porque justamente lo que planteé fue eso. Si alguien tiene alguna duda, me la pregunta hoy, porque este tema lo quiero dar por cerrado absolutamente. Si a alguien no le quedó claro lo que es la calidad del tornillo, si a alguien no le quedó claro lo que es la cuña, cómo se modifica en función del paso, qué es la reversibilidad y la irreversibilidad, por qué se denomina fuerza de cierre, por qué la FI es normal a la superficie, por qué ese par se convierte en fuerza de cierre, por qué aparece el momento en el filete, por qué aparece un momento en la cabeza, qué es el mu del filete, qué es el mu de la cabeza, qué es el paso, qué es el diámetro, qué es el diámetro del núcleo. Si saben todo lo que acabo de nombrar en estas últimas 40 palabras, es que saben el tema tornillo. Galarreta, ¿cómo está? Y ahí andamos. Trejo no le pregunto, Trejo le brillan los ojos nomás. Me quedo. Trejo me va a responder lo que me responde siempre, ya voy a ver el video, me dice. Y ahí me vas a acordar que hay video grabado. Es lo que va a tener que ver el video también. No es ver el video, no. Entender, yo creo que para que entiendan, no para que me digan, ya me veo el video, voy a repasar el video. El profe Chávez, ¿cómo anduvo? Y estoy al 60% de las palabras. No, pero todo eso lo entendí bien. Nada más ¿Qué es que el por 8.8 ahí el tornillo? el 8 de 8.8, diámetro 8.8. y 8.8 sería la tensión de ruptura y hablamos en conjunto de la calidad. La tensión de ruptura y la de fluencia, ¿era? Sí, de fluencia. Sí. ¿Y numéricamente? Porque da un número. Y bueno, sería 8, sería por 100, multiplicarlo por 100, al 8 sería 800 kilogramos por milímetro cuadrado, ¿sí? Y el 8 tiene el mismo nivel de fluencia que de ruptura, eso quiere decir. ¿Estás seguro? ¿Es así? Está totalmente mal. Eso es bueno porque para aprender hoy. Y bueno, está bien. Voy haciendo Está bien que esté cálculos. mal. Y sí, así aprendo. Vale, ahora va a aprender. ¿Ve por qué la clase es tan importante? Porque después no Sí, me diga como el compañero que la va a repasar. 8.8. es malo, 8 acabo tensión de de... fluencia. Como dijo usted. Primero 8 tensión de rotura. Solamente que en vez de multiplicarlo, que no está mal, pero ¿cuál es el problema? Que si vos lo multiplicás te dan Newton. Y ahí está cometiendo un error, me quite kilo. Entonces en vez de por 100, multiplicarlo por 10. Y te va a dar 80. Entonces la rotura es 80 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Y el segundo 8 es el producto de este por este. Ahí le pifiaste. Entonces la fluencia es 8 por 8, que es 64, y son 64 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Y ahí te desburra, porque vos me dijiste, che, el gráfico da igual. Según tu teoría, el gráfico hacía así. Más o menos. No, porque hoy estuve repasando la clase de tornillo y entendí eso. Bueno, ahora va a entender bien entonces. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una recta, llegamos a la fluencia y rompe acá. Entonces nuestro tornillo hasta acá tiene los 64 esto, y hasta la rotura acá arriba por acá tiene los 80 esto. ¿Está bien? Yo porque siempre terminamos cayendo en el diagrama de tensión de formación. Entonces 8.8 es la calidad del tornillo, se multiplica por 10 si lo quiero en kilogramos sobre milímetro cuadrado, se multiplica por 100 si lo quiero en newton sobre milímetro cuadrado, y el producto de los dos números
vamos a otro más raro, vamos a un 10-9, o vamos a un 12-9, que son los estándares en las Allen, la tornillería Allen, casi todas es 12-9, es 120 y 12 por 9, ¿está bien? Y después otra cosa, también para que tengan así una referencia que también les sirve para hacer un disparador en la cabeza de ustedes. Nunca hablen de tensiones de rotura de 80, de 100, está bien como máximo. Ustedes pongan acá un techo, acá hagan un techo, y no se olviden más de este techo que acabo de hacer ahora, y a este techo llámenle 100. ¿Por qué? Porque vos sin querer recién dijiste 800 como una normalidad. Y si vos estás hablando de 800, que es una locura, claramente si fuera en kilogramos, no hay nada que resista 800 kilos por milímetro cuadrado. ¿Me entendés? Si el techo es 100, entonces siempre los números tírenlo de ahí para abajo. Digan un 40, digan un 10, digan un 12, un 25, un 32. El que está súper templado y súper revenido y es un súper acero con súper aleaciones, que lo tengo acá, llega, el más alto de los números que tengo acá es un 1050, llega a 64. Perdón. ¿Cuál es el más grande? Sí, 67. Un 1045 templado al mango, con todo lo que se puede, llega a 67. De fluencia estamos hablando. Y de rotura, el más alto de todos es un 1045 también, templado con toda la furia, 100. O sea que de esta hojita que está acá, el número más alto que hay es lo que le acabo de decir a ustedes. Miren, y no la voy a mirar la tabla. Lo dije sin mirarlo. O sea que el techo es 100, 105. Póngale 120. Vámonos a un 1070, que es un súper acero. Pero para que no digan nunca una locura, ¿me entienden? O sea, tomen como un valor así límite, bueno, hasta acá arriba llega, más de esto no va a llegar nunca. Rotura, que tampoco no lo utilizamos nunca, a nosotros no nos interesa ese número. Nosotros siempre vamos a hablar de fluencia. Fluencia, ponga un techo de 60. Le diría a ustedes, piense, su cabeza tiene que pensar acá. Es decir, mi techo siempre va a ser esto, un 60. Como una locura, también, como el súper acero, súper templado con todo el tratamiento del mundo. A ese 60, acuérdense que siempre le van a aplicar un N2 mínimo. Su número entonces siempre, ¿cuál es para su cabeza? Un 30. Listo. Si ese 30 va a trabajar a fatiga, a la mitad de vuelta. ¿Cuál es su cabeza? Un 15. Chao. Esto es importante. Esto es entender elemento de máquina. Esto es entender el comportamiento de lo hacer. ¿Quedó claro? Sí, profe. Excelente. Para mí fue dinámica, por lo menos. Y vi muchas caras, se me ponen muy contentos. Vi la cara de profe Chávez, la cara de Trejo, la cara de Galarreta, que la dio 2 segundos, pero dio la cara. Matrón está perdido, pero da la cara. Ni habla Matrón, pero da la cara. Che, le dejo un fuerte abrazo. Nos vemos la clase que viene por algún tema lindo. Ya vemos qué vemos. Capaz que vemos resorte, no sé. Ya veo que Tengo una consulta. Ahorita no vimos todavía, profe. No entendí. Perdón, me solapé con el compañero, pero usted dijo que había dado la clase Chaveta y según yo, si no estoy mal, Chaveta no la vimos todavía. Ah, bueno, entonces vamos a ver Chaveta. Entonces me mintió el compañero que dijo que sabía Chaveta. Lo mandaste en cana. ¿A dónde está? No, Apagá pero- la grabación. No, digo, a lo mejor yo me equivoqué, pero creo que no lo vimos. ¿Hemos visto Chaveta? Sí. Para mí no, pero no. Me Bueno, parece que listo. lo empezó explicando Zenón en la clase principal, en la clase que tuvimos presencial, la primera, creo. Claro, Arrancó. dio No, nociones eso de había cómo dado yo tenía entonces. que ser la chaveta Claro, con algo de eso, respecto. algo de eso había hablado. No, ya la clase, escúchame, la clase que viene doy yo Chaveta. No, la Chaveta hay que darlo bien. Un tema muy lindo. Sí, lo vimos Era el como tema por que venía arriba. después de Así muy Arbolilla. por encima, algo de eso explicó que era importante que se rompa la chaveta, por ejemplo, no la transmisión, el motor. Es cierto, explicó algo de eso, pero sí, el tema Chaveta en una clase creo que no lo vimos. Pero es cierto que sí, eso dice, ¿no? No, entonces la clase que viene vemos Chaveta. Ahí está. Haceme acordar Trejo, que no me voy a olvidar. Perfecto. ¿Tenemos parciales? No hay parciales, ya profe. les he dicho eso. ¿Quién preguntó eso? Yo lo facio. No, que vos entraste después. Rosario Te también. vamos a perdonar porque entraste después. No hay parciales porque si yo te doy parcial, te tomo recuperatorio, segundo parcial, recuperatorio, pero 4 clases. Una materia continuaria no puedo perder 4 clases. Son 4 temas más que yo meto. ¿Y qué ¿Aprobamos vamos por a enseñar asistencia? directamente, profe? No, yo dejo regular porque dejo regular. Ya cuando tenga que rendir el final te vas a acordar por qué había que venir a clase. Ay, ay, ay. Vamos, no hay promoción directa. No, tampoco, obviamente. No tenemos. Qué mala noticia. No, sí hay promoción directa. ¿Vos quién me estaba hablando? ¿Agustín Facio? Sí. Sí, tenía aprobación directa y tengo 5 preguntas el último día de clase.
Perfecto. Si venís toda la clase, esta pregunta que te acabo de hacer, mirá qué fácil que profe Chávez hubiera sacado un 2. Y viene toda la clase. A profe Chávez le pregunté, ¿quién es la calidad del tornillo? Si me hubiera respondido, tenía aprobación directa. Mira qué fácil que es. En la última clase, los que quieran aprobación directa, me avisan y listo, hacemos un Zoom con los 4 o 5 que se animen. Lo que me perdí. Claro. Mirá qué fácil que es. La aprobación directa yo la doy así, honestamente. Yo les hago 4 preguntas, una de cada tema. Pregunto, ¿en chaveta qué se dimensiona? Que es lo mismo que tomo en el final, obviamente, no es que nada distinto. Si me contesta la longitud, listo, ya estás ahí como para seguir pimponeando. ¿Qué es la calidad de un tornillo? Si me contestás, ya está para ir pimponeando. Ahí te hago 2 o 3 preguntas más, ya está. En un rodamiento, ¿qué es la vida útil? Tengo 3 o 4 preguntas de cada uno de los temas y chao. Si lo saben, listo, tienen aprobación directa. No hay ningún problema. Ahora sí les digo buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Perfecto, Nos profe, vemos. muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, profe. Adiós.